Pedro de Ursúa nació en 1526 en el Valle de Baztán, Navarra, una región montañosa del norte de España donde las tradiciones guerreras y la fidelidad al linaje eran profundamente arraigadas. Su familia pertenecía a la nobleza navarra, y los Ursúa eran conocidos por su participación en campañas militares y por su lealtad a la corona. Desde muy joven, Pedro demostró un temperamento fuerte, un carácter decidido y una ambición que iba más allá de los límites de su tierra natal. En aquellos años, España estaba inmersa en la fiebre de la conquista. Las noticias de tierras lejanas, riquezas incalculables y aventuras exóticas llegaban a los oídos de jóvenes nobles deseosos de hacerse un nombre y fortuna en el Nuevo Mundo. Pedro no fue la excepción. Las gestas de Hernán Cortés en México y de Francisco Pizarro en Perú eran relatos que alimentaban la imaginación de toda una generación. Así, aún en su juventud, Pedro tomó la decisión de embarcarse hacia las Indias Occidentales. No iba en busca de un simple destino colonial, sino de gloria y poder. Se sabe que llegó a América alrededor de 1545, estableciéndose en primer lugar en la región de Nueva Granada, el actual territorio de Colombia. Allí comenzó su carrera militar y política, destacándose por su disciplina, su valentía y su habilidad para imponerse tanto entre los soldados como ante las autoridades coloniales. Aquel territorio era todavía incierto, plagado de selvas impenetrables, ríos desconocidos y tribus indígenas que defendían ferozmente sus dominios. Para un hombre como Ursúa, era el escenario perfecto para forjarse un nombre. Muy pronto, demostró una combinación letal de carisma, liderazgo y brutalidad, cualidades que lo elevaron rápidamente por encima de otros aventureros. En estos primeros años en América, Pedro de Ursúa comenzó a dejar su huella, ganando notoriedad por su participación en campañas contra indígenas y por su sentido del orden. A diferencia de otros conquistadores que solo veían la violencia como solución, Ursúa también intentó establecer estructuras de poder que le permitieran ejercer dominio a largo plazo. Pero lo que definía a Ursúa era su ambición desmedida. Desde el principio, soñó con encontrar una riqueza mayor que la de los incas, una ciudad fabulosa perdida en el corazón de Sudamérica. Una visión que lo perseguiría hasta el final. Por ahora, era un joven hidalgo en tierras salvajes, pero en su mente ya se fraguaban los primeros esbozos de una expedición legendaria, la búsqueda de El Dorado. En este periodo fundacional, Pedro de Ursúa se curtía como soldado, explorador y político. A medida que ganaba autoridad en el virreinato de Nueva Granada, también se granjeaba enemigos. Su mano firme y su carácter dominante no siempre eran bien recibidos por otros conquistadores que veían en él a un competidor directo por el poder y la gloria. La selva americana era una tierra sin piedad, y Pedro de Ursúa pronto aprendería que en ella no solo se combatía con la espada, sino también con la intriga, la traición y la codicia desenfrenada. La historia de Ursúa estaba apenas comenzando, pero ya se perfilaba como una tragedia épica marcada por el oro, la ambición y la muerte. Una vez establecido en la Nueva Granada, Pedro de Ursúa no tardó en destacar entre los hombres de su época. Su autoridad y carisma lo convirtieron en figura clave dentro del aparato colonial. En un territorio aún inestable, azotado por rebeliones indígenas y luchas internas entre conquistadores, Ursúa supo posicionarse como un líder firme, implacable cuando era necesario, pero también astuto en el juego político. En 1548, apenas unos años después de su llegada, se le encomendaron misiones militares para someter a los pueblos indígenas de la región. Una de las más relevantes fue la campaña contra los panchés, un grupo belicoso que se resistía con fiereza al dominio español. Ursúa condujo la expedición con mano dura, imponiendo el orden por medio de la fuerza. La campaña fue sangrienta, pero eficaz. Aquella victoria consolidó su reputación como un comandante fiable, capaz de cumplir los designios de la corona con eficacia. Pero no solo era un hombre de guerra. Pedro también participó en la fundación de ciudades y estructuras administrativas, consciente de que la estabilidad del virreinato dependía tanto del control militar como del establecimiento de instituciones duraderas. Se le atribuye, entre otras acciones, la pacificación de zonas clave y el reforzamiento de rutas comerciales. Durante este tiempo, también se involucró en disputas territoriales con otros encomenderos y autoridades coloniales. El mundo colonial era un hervidero de conflictos personales, intereses cruzados y acusaciones formales. Ursúa no fue ajeno a estas tensiones, y debió enfrentarse más de una vez a enemigos poderosos, tanto en el campo de batalla como en los tribunales coloniales. Sin embargo, gracias a sus conexiones y su prestigio creciente, logró mantenerse siempre en una posición ventajosa.
En la década de 1550, el nombre de Pedro de Ursúa ya era sinónimo de autoridad en la Nueva Granada. Su fama llegó incluso a oídos del virrey, quien veía en él a un hombre capaz de llevar a cabo las empresas más difíciles. Fue entonces cuando se le planteó un desafío que iba más allá de todo lo que había enfrentado hasta el momento, la organización de una gran expedición fluvial para internarse en las profundidades del Amazonas en busca de la legendaria ciudad de El Dorado. El mito de El Dorado no era nuevo. Desde las primeras exploraciones en América, los conquistadores soñaban con una ciudad bañada en oro, oculta en las entrañas del continente. Muchas expediciones habían fracasado en su intento, devoradas por la selva, las enfermedades y las luchas internas. Pero ahora se buscaba a un hombre que pudiera controlar no solo a los soldados, sino también a la ambición y el caos. Ursúa fue el elegido. A finales de la década, se le concedieron recursos y autoridad para liderar una de las mayores expediciones de su tiempo. La misión era doble: encontrar El Dorado y sofocar la rebelión de un misterioso aventurero llamado Lope de Aguirre, que comenzaba a generar disturbios en la zona de los llanos venezolanos. Ursúa aceptó el encargo con entusiasmo. Para él, aquella expedición no solo era una aventura, sino la oportunidad de alcanzar la gloria definitiva, de figurar en la historia como el descubridor de la ciudad dorada, como el hombre que conquistó lo imposible. Sin embargo, aún no sabía que en aquella empresa se encontraban las semillas de su propia ruina. Los preparativos comenzaron en 1559, con la recluta de más de 300 hombres, entre soldados, esclavos, indígenas aliados, artesanos y aventureros. Era un contingente inmenso, que debía adentrarse por el curso del río Amazonas, cruzando territorios inexplorados, enfrentando todo tipo de peligros. Pedro de Ursúa, en la cúspide de su poder, partía hacia el corazón de la selva, creyendo que lo esperaba la eternidad. Pero la expedición, pronto, se convertiría en un descenso hacia la oscuridad. Y entre los hombres que lo acompañaban, uno ya preparaba su traición. En 1560, Pedro de Ursúa emprendió la más ambiciosa y peligrosa empresa de su vida: internarse en los ríos y selvas del oriente sudamericano en busca de la mítica ciudad de El Dorado. Con más de 300 hombres a su mando partió desde Santa Cruz de Mompox en la actual Colombia. Dispuesto a abrirse paso por el río Magdalena, cruzar los Andes, alcanzar el río Meta y desde allí adentrarse hacia el Amazonas. Era una marcha infernal a través de tierras apenas cartografiadas, repletas de tribus hostiles, fiebres tropicales, caimanes y espesas selvas. El grupo estaba compuesto por soldados veteranos, esclavos africanos, indígenas aliados, mujeres y hasta criados. Pero también llevaba consigo una mezcla explosiva de aventureros, bandidos, oportunistas y hombres desesperados por gloria o riquezas. Entre ellos destacaba un personaje enigmático, temido por muchos y observado con recelo: Lope de Aguirre. Este vasco, de temperamento volcánico y mirada penetrante, se había unido a la expedición como un capitán más, pero desde el inicio mostró signos de insubordinación. Ursúa, aunque hombre severo, era también político. Trató de imponer orden y disciplina con firmeza, pero evitó castigos excesivos para no desatar una rebelión prematura. Su autoridad era indiscutible al principio, pero la tensión crecía día a día. Los hombres murmuraban, cansados del hambre, la humedad y los peligros invisibles de la selva. Y lo que es peor, muchos comenzaban a dudar de que El Dorado existiera. Durante el avance por el río, la expedición sufrió innumerables penalidades. Las canoas se hundían, los mosquitos devoraban a los hombres, los alimentos escaseaban y la selva se cerraba como un muro verde e implacable. Cada jornada era una prueba de resistencia física y mental. Ursúa se mantenía firme, pero su figura comenzaba a deteriorarse ante los ojos de sus subordinados. En un intento de mantener la moral, Ursúa impuso un rígido código de conducta. Prohibió el saqueo, las violaciones y el asesinato de indígenas, buscando conservar cierto orden moral y evitar represalias de las tribus locales. Esta actitud fue vista por algunos como debilidad. Aguirre, siempre observando desde las sombras, aprovechó para agitar los ánimos. Una de las decisiones más polémicas de Ursúa fue llevar consigo a una mujer, doña Inés de Atienza, joven noble que había sido amante de Ursúa y que viajaba en la expedición vestida como dama de compañía. Muchos soldados vieron con malos ojos su presencia, considerándola inapropiada para un viaje tan duro. Aguirre utilizó ese descontento como argumento para socavar la autoridad del jefe. Los rumores, las quejas y las conspiraciones crecían. Lope de Aguirre comenzó a formar una camarilla de descontentos. Ursúa, aunque advertido por algunos leales, subestimó el peligro.
No era la selva la que amenazaba su vida, sino los hombres que viajaban con él. Y de entre todos, el más peligroso era Aguirre, que ya soñaba con tomar el mando y desatar una revuelta sin precedentes. Mientras los hombres se adentraban cada vez más en lo desconocido, el ambiente en la expedición se volvía irrespirable. Las miradas eran frías, los cuchicheos constantes, y la desconfianza, generalizada. El Dorado quedaba en segundo plano. Lo que se preparaba ahora era una rebelión, y Pedro de Ursúa estaba rodeado de lobos. El río los arrastraba hacia el sur. El destino parecía marcado, y la tragedia se aproximaba. La ambición que había llevado a Ursúa al corazón de la selva estaba a punto de volverse en su contra. A comienzos del año 1561, la selva se había convertido en un infierno sin retorno. La expedición comandada por Pedro de Ursúa llevaba meses navegando los ríos del oriente sudamericano. El hambre, las enfermedades y la desesperanza comenzaban a corroer el ánimo de los hombres. El Dorado se desvanecía en la bruma, como una ilusión burlona. Y mientras el paisaje seguía siendo hostil y amenazante, dentro del campamento crecía una sombra aún más peligrosa, la rebelión. Lope de Aguirre, paciente y calculador, supo explotar cada error y cada debilidad de Ursúa. Hablaba en voz baja, conspiraba con soldados hastiados y les prometía oro, poder y venganza contra una corona que, decía él, solo los usaba como carne de cañón. Ursúa, por su parte, aunque advertido, seguía actuando con una mezcla de firmeza y exceso de confianza. Subestimó a Aguirre. No comprendió que tenía frente a él a un fanático, dispuesto a incendiar todo el orden colonial. En una noche fatídica de enero, mientras el campamento descansaba en la orilla del río, la traición se consumó. Los hombres de Aguirre, armados y decididos, rodearon la tienda de Ursúa. No hubo batalla, ni tiempo para la defensa. Pedro de Ursúa fue sorprendido en su propio lecho. Según algunas versiones, fue arrestado sin resistencia. Según otras, intentó defenderse, pero fue herido en el forcejeo. Aguirre fingió al principio que todo se trataba de una detención provisional, una especie de revuelta contra la falta de resultados. Pero la verdad no tardó en revelarse. Ursúa fue llevado bajo custodia mientras se organizaba un consejo improvisado en medio de la selva. Los rebeldes lo acusaron de haber traicionado la misión, de proteger demasiado a los indígenas, de llevar mujeres a la expedición y de condenarlos a morir por una quimera. En realidad, Aguirre solo buscaba eliminarlo. No quería compartir el mando, ni aceptar órdenes. Quería ser libre, amo de su propio destino. Y para ello, Pedro de Ursúa debía desaparecer. Pocos días después, sin juicio formal, Ursúa fue conducido a la espesura, escoltado por los hombres de Aguirre. Allí, en un claro de la selva, se ejecutó la sentencia. Fue asesinado a sangre fría. Algunos cronistas afirman que pidió confesión y se le negó. Otros dicen que murió en silencio, mirando a sus verdugos sin pestañear. Tenía apenas 35 años. El cadáver fue abandonado, o quizá arrojado al río. Su amante, doña Inés de Atienza, fue también asesinada poco después, por orden de Aguirre, temeroso de que instigara algún tipo de venganza. Así terminó la vida de Pedro de Ursúa, el hombre que había sido símbolo de orden y disciplina en la Nueva Granada, convertido ahora en mártir de una expedición condenada. Lo que siguió fue aún más siniestro. Con Ursúa muerto, Lope de Aguirre tomó el control total de la expedición. Se autoproclamó el peregrino y luego el traidor, y dio inicio a una campaña de terror por el interior del continente, arrastrando a sus hombres en un viaje delirante hacia la rebelión total contra la corona de España. Pero esa es ya otra historia. La historia de la locura de Aguirre. La de Ursúa, en cambio, terminó allí, entre árboles gigantes y ríos oscuros, traicionado por sus propios compañeros, asesinado en la profundidad de una selva que nunca ofreció gloria, solo muerte. Así se apaga la figura del navarro, del conquistador que soñó con el Dorado y encontró el filo de la ambición humana. La noticia de la muerte de Pedro de Ursúa no tardó en extenderse, aunque al principio lo hizo como un rumor, una sombra que recorría los territorios coloniales del virreinato. Los primeros informes llegaron a las autoridades en Santa Fe de Bogotá y luego a Lima, y aunque imprecisos, hablaban ya de una rebelión, de un crimen atroz, de un asesinato perpetrado por un loco llamado Lope de Aguirre. El virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, recibió con indignación y alarma las noticias sobre la muerte de Ursúa. No se trataba solamente de la pérdida de un funcionario real y capitán experimentado, sino del colapso de toda una expedición patrocinada con recursos, esperanzas y respaldo de la corona. Y aún más grave, era el inicio de una insurrección abierta.
Pedro de Ursúa había sido un hombre fiel al rey, disciplinado, enérgico, ambicioso pero leal. Su caída dejó un vacío peligroso, y su muerte marcó el inicio de uno de los episodios más caóticos del siglo XVI en América del Sur, la rebelión de Aguirre. Pero en aquel momento, no todos conocían aún el alcance de lo que había ocurrido. En la mente de muchos, Ursúa era simplemente otro caído en las selvas del Nuevo Mundo, víctima de enfermedades o flechas indígenas. Solo cuando Aguirre comenzó su marcha por el Amazonas proclamando su ruptura con la monarquía y autodenominándose el traidor a Felipe, se comprendió que lo que había sucedido no era un accidente sino una rebelión con implicaciones mucho más profundas. Mientras tanto, los compañeros leales de Ursúa fueron ejecutados, exiliados o silenciados. No hubo testigos dispuestos a declarar de inmediato, ni escritos que condenaran a los asesinos. Aguirre, por el contrario, comenzó a dictar cartas y manifiestos delirantes en los que justificaba su acto y se presentaba como un libertador de los soldados oprimidos. En estos textos, conocidos como las Cartas de Lope de Aguirre, se menciona a Ursúa, pero no con respeto. Aguirre lo pinta como un tirano blando, un traidor a la causa, un obstáculo que debía ser eliminado. La historia, sin embargo, lo juzgaría de otra forma. En los años siguientes, los cronistas del Perú y de Nueva Granada empezarían a reconstruir la verdad. Nombres como Fray Pedro Simón o Juan de Castellanos recogieron testimonios y episodios de la expedición. Y poco a poco, la imagen de Ursúa se elevó por encima de la calumnia. Se le vio como un mártir de la codicia desmedida, como uno de los últimos conquistadores que trató de imponer un mínimo de orden en el caos del Nuevo Mundo. En Navarra, su tierra natal, su nombre fue recordado con orgullo pero también con pesar. Era uno de los suyos, un caballero que había cruzado el Atlántico en busca de gloria y que terminó traicionado por sus propios compatriotas en el corazón de la selva. Pero el mayor legado de Ursúa no fue ni una ciudad fundada ni una victoria militar. Fue su trágico final que sirvió como advertencia para futuras generaciones. La ambición sin control puede destruir incluso a los más preparados y en las selvas del Nuevo Mundo la línea entre el conquistador y el traidor era tan delgada como una hoja de palma. Mientras el cuerpo de Ursúa se descomponía en algún rincón olvidado del Amazonas, su nombre comenzaba a circular por las crónicas, por los puertos, por las cortes. La historia de su muerte no podía silenciarse, porque hablaba del precio que pagaban quienes se atrevían a buscar lo imposible. Y aunque el dorado nunca fue hallado, su historia, la de Pedro de Ursúa, seguía flotando como un eco en las aguas del gran río. La muerte de Pedro de Ursúa fue silenciosa en su momento, pero su recuerdo ha resonado durante siglos como parte fundamental de la historia trágica de las conquistas en América. No murió en una batalla gloriosa, ni en defensa de un fuerte, ni frente a un enemigo extranjero. Murió traicionado por los suyos, en la oscuridad de la selva, víctima de la ambición desbordada que él mismo había intentado contener. Pero con el paso del tiempo, su figura se ha elevado más allá del simple rol de víctima. En las crónicas del siglo XVI, Pedro de Ursúa aparece como un símbolo del orden frente al caos, de la lealtad frente a la locura, de la razón frente a la barbarie. Su expedición al Dorado, que terminó en tragedia, se convirtió en uno de los relatos más intensos de la conquista del Amazonas. No es casualidad que la historia de su final inspirara a escritores y cineastas. Su enfrentamiento indirecto con Lope de Aguirre, que lo convirtió en el mártir de una expedición infernal, fue reinterpretado como el inicio de una era de rebeldía en los dominios españoles de ultramar. Obras como Aguirre, La cólera de Dios del director Werner Herzog, aunque centradas en Aguirre, no pueden evitar mencionar la caída de Ursúa como el punto de quiebre, el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Ursúa, el navarro, fue parte de esa generación de conquistadores nacidos entre la nobleza menor y criados en un mundo de guerras, religiosidad y ambición imperial. Se formó en la violencia, pero trató de imponer disciplina. Participó de la expansión colonial, pero no cayó en el delirio. Quiso explorar, administrar, conquistar, pero dentro de los marcos de la ley y de la corona. Esa decisión, en un mundo donde lo salvaje se imponía con frecuencia, fue también su condena. En su tierra natal, Baztán, todavía se recuerda su apellido con cierta reverencia. No hay grandes estatuas ni monumentos en su honor, pero los historiadores han empezado a recuperar su figura como una pieza clave en el complejo rompecabezas de la conquista del Nuevo Mundo. A diferencia de otros conquistadores, Ursúa no dejó tras de sí un imperio, ni riquezas familiares, ni descendientes ilustres. Lo que dejó fue una advertencia, una historia escrita con sangre en las aguas oscuras del Amazonas.
Su expedición fracasó, pero su final sirvió para mostrar el abismo que podía abrirse cuando la codicia reemplazaba al liderazgo y la traición se disfrazaba de revolución. Hoy, cuando se habla de Pedro de Ursúa, se recuerda al hombre que lideró la última expedición realista hacia el Dorado. Al capitán que trató de mantener el rumbo en medio de la jungla, entre fiebres, flechas y engaños. Al militar que, incluso en medio del delirio colectivo, creyó en la disciplina, en la justicia y en la autoridad del rey. Murió joven, sí. Pero su historia vive, en las crónicas, en las leyendas, y en cada rincón del río Amazonas donde aún parece escucharse el eco de una expedición maldita. Porque Pedro de Ursúa no encontró el Dorado. Pero su nombre, como el de tantos otros hombres que cruzaron el mar en busca de gloria, quedó inscrito en la historia de los que, aunque derrotados, no fueron vencidos del todo. Y en esa selva inmensa, donde aún se confunden la historia y la leyenda, su figura sigue siendo recordada. No como un conquistador cualquiera, sino como el último hombre cuerdo en una expedición al borde de la locura.